commandments. What? Man can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack. El Mundial 2026 ya ha comenzado, de hecho llevamos toda una semana de Mundial. Con todas las selecciones disputadas, he decidido que vamos a comenzar un nuevo formato. Así que en el día de hoy, junto a Lucas, voy a tener el primer invitado de lo que va a ser el Bar del Pueblo. Y es que voy a probar durante todo este verano a subir 3 capítulos semanales de este Bar del Pueblo. En principio, lunes, miércoles y jueves. Vamos a probar con el Mundial, a ver qué os parece. La intención es hablar de diferentes temas alrededor del fútbol. Hacerlo de una manera, pues, un poquito improvisada, con episodios de unos 45 minutos, alrededor de una hora, no pasándose de la hora normalmente, la verdad. Así que vamos a intentar hacerlo de esa manera. Para ello os pido apoyo, si os gusta. Os pido que me dejéis ideas para poder mejorar el contenido. Vamos a tratar mercado de fichajes. Ahora, en la más rigurosa actividad, obviamente, tenemos que hablar del Mundial, que es lo que vamos a hacer hoy junto a Lucas. Temas importantes que vamos a tratar, por ejemplo, las pausas de hidratación, que ya no sé ni hablar. Y vamos a hablar posibles soluciones para la selección española en el partido que van a enfrentar a Arabia Saudí este próximo domingo a las 6 de la tarde en el Mercedes-Benz Stadium. Otro tema que hay que hablar, pues las americanadas, cambiando por ejemplo el nombre de los estadios del Mundial. Muchísimas cosas de las que vamos a hablar, muchísimos invitados, y también me gustaría que me dejaseis en comentarios qué invitados os gustarían ver para hablar de diferentes temas, qué os puede molar y demás. Así que con esto, llevo un pequeño minutito, voy a dar introducción a lo primero que vais a tener en el capítulo, que es una pequeña editorial sobre algún tema que esté de actualidad y del que me pueda interesar hablar. En este caso voy a hablar un ratito, no demasiado, tranquilo, no os voy a aburrir, sobre las selecciones pequeñas. Y es que empezamos el Mundial con una gran cantidad de selecciones, bueno, tampoco demasiadas, pero o debutantes o desconocidas. Uzbekistán, Curazao, Cabo Verde, Qatar, era su segunda participación, pero la primera en la que se clasificaban por méritos propios. Y en la primera jornada yo creo que el nivel competitivo no ha sido tan malo como el que muchos preveían. No sé vosotros qué opináis, pero yo creo que no ha sido tan malo, sinceramente. Creo que la parte mala de este Mundial la ha puesto más bien la organización. Estados Unidos, no se puede entrar al país prácticamente, futbolistas que han sido vetados, alguno por motivos más que justificados, la verdad. Por ejemplo, el caso de Thomas Partey o el de Laia Wahi recientemente. A ver qué pasa con el RAF, que acaba de ser acusado y va a ser juzgado en Francia. Veremos a ver lo que sucede. Pero creo que estas selecciones de las que hablábamos sí que han dado un paso adelante en lo competitivo. Las nacionalizaciones creo que han ayudado bastante a que estos proyectos futbolísticos hayan dado sus frutos. Y creo que nos deja un fútbol más rico, un fútbol donde poder mirar cosas diferentes que a veces se echa en falta, la verdad. Y creo que eso es positivo y que nos va a ayudar en el medio largo plazo a tener un fútbol más interesante, a tener un fútbol con más argumentos y con más cosas para elegir, dado que cada vez es más prohibitivo. Caso de los precios que hemos pagado para ver diferentes partidos o de los precios que cada temporada tenemos que pagar para ver determinadas competiciones. Así que con esto nos vamos a ir a hablar sobre todo lo que ha sucedido en la primera jornada del Mundial, las grandes candidatas, el golpetazo que se pega a la selección española, las dudas con Portugal o el regreso a los grandes focos de Don Lionel Messi Cuchitini con el bueno de Lucas, que ya le conocéis, pero creo que vais a conocerle en otro formato, porque este chico, otra cosa no, pero de fútbol sabe un rato. Bueno, ¿quién tenemos aquí? Lucas, bienvenido. Vamos a hablar un ratito del Mundial, que sé que lo estás viviendo, pues como yo, con muchísimas ganas, ¿verdad? Hombre, tenemos muchísimas ganas del Mundial y también tengo muchísimas ganas de estrenar este formato en la barra del bar donde vamos a cubrir prácticamente íntegro el Mundial. Cada pocos días aquí nos vais a tener para charlar de la mejor competición del mundo, Viti. Además, este próximo lunes nos vais a tener en un formato un poquito diferente, porque vamos a estar todos ahí in situ para un ratito, pues hablar
de varias cosas, pero sobre todo tenemos que empezar hablando en el día de hoy, Lucas, de lo que pasó con la selección española. Y es que no hemos hablado sobre ese partido, ese batacazo frente a Cabo Verde, que no sé cómo lo viviste tú. Pues lo viví en Valladolid en un bar con Lucho, pero bueno, mi titular sería inoperancia, yo creo, ¿no? Dimos una imagen de ser un equipo muy inofensivo, porque no nos podemos quejar de dominio ni ¿qué te digo?, imprecisión con el balón. Oye, no es así, no nos podemos quejar de eso. Pero es verdad que con ese balón no eres peligroso. Sí, un poquito la sensación que dio España fue de ser una selección poco agresiva, quizás que se vio excesivamente superior frente a un rival que supo aprovechar muy bien sus armas, porque creo que también hay que valorar el partido que hizo Cabo Verde y también el partido que hizo este señor, Bosniña, ¿eh? Para mí se está sobrevalorando un poco el partido de Bosiña, ¿eh? Sí, es que, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Hasta el partido de Croacia, Bosniña era el portero que más paradas había hecho esta jornada en el Mundial. Ahora lo es Dominik Livakovic, que hizo creo que 9 paradas frente a Inglaterra. Una Inglaterra que luego hablaremos un poquito de ella, pero mucho mejor Inglaterra de lo que me esperaba y de lo que vi incluso en la pasada Eurocopa, a nivel de juego. Sí, sí. Pero sí que es cierto que creo que hay más mérito del sistema defensivo caboverdiano que del propio Bosiña como figura individual. Totalmente. A ver, para mí, también te digo, creo que el mérito es de la inoperancia de España, ¿eh? Y de la inofensividad. Y me llama mucho la atención estar hablando de un partido con 27 tiros y estar diciendo que eres inofensivo. Y que cuando tienes dos goles esperados, 2,10 más o menos. Pero es que es la realidad. O sea, es cierto que Cabo Verde jugó sus armas y era como tenía que plantear el partido. Y ha conseguido sacar un punto contra el coco del grupo. Y quién sabe, ¿no? Quién sabe, en este formato en el que pasan tantas selecciones de fase, es que es normal que lo celebrasen como lo celebraron, ¿eh? Hombre, es totalmente normal porque también para Cabo Verde es un resultado absolutamente histórico. Para los que no lo hayáis visto, en el canal tenéis una previa que hicimos con Élite, un chico que es de Cabo Verde, que nos contaba un poco cómo era la selección caboverdiana y para ellos ya llegar al Mundial era una victoria absoluta, pues imagínate sacarle un empate a la campeona de Europa. Que es cierto que fue inoperante ofensivamente, sobre todo, bueno, también es verdad que Cabo Verde pasó muy poquitas veces la línea del centro del campo durante el partido, pero yo creo que eso es achacable fundamentalmente a la falta de extremos. España sin extremos es una selección que se atasca muchísimo y que no logra encontrar soluciones. Y para mí, Luis de la Fuente se equivoca en el plan de partido con Gavi y Ferran Torres en las bandas, que restaron más de lo que sumaron. Y también te digo una cosa, en un partido en que estaba Cabo Verde muy encerrado, estaban defendiendo muy juntos, como hay que hacer, en esos partidos creo que le favorece mucho Dani Olmo. Dani Olmo es un jugador que en espacios cortos rinde muy bien. Y no entendí por qué aparece, bueno, porque lo sacó Luis de la Fuente en el minuto 80, a partir del minuto 80. Me parece una falta de respuesta muy tarde, o sea, vamos, que respondió muy tarde a lo que necesitaba el partido. Respondió muy tarde y en ocasiones ni siquiera respondió, porque por ejemplo, a mí la no entrada de Jeremy Pino me sorprendió muchísimo, porque Claro, claro. si O en de un ese, punta de referencia, que fije claro, central como también. Borja Iglesias, es que si en ese Claro. contexto de partido no vas a meter a futbolistas como Borja Iglesias o Jeremy Pino, ¿Para qué ¿cuándo los has los vas a llevado? meter? Claro, claro, eso es. No lo sé, a mí me ha dejado un poco tibio, Luis de la Fuente. Sí, He de confesar. es que me parece que hizo un poco el ABC metiendo a Nico Williams y a Lamine, que se les vio muy tiesos a los dos, muy tiesos, la verdad. Sí, mejoraron un poco, pero al final, bueno, pues obviamente es Lamine Yamal, va a mejorar las prestaciones de lo que tiene el campo siempre, pero bajo mi punto de vista se les vio tiesos. Aún así, es lo que hemos comentado, tienes cosas en el banquillo, o sea, si no vas a confiar en jugadores como Jeremy Pino, no entiendo para qué lo has llevado. Otra más, que yo quiero abrir un poco aquí el melón. ¿Tú crees que Luis de la Fuente se la ha jugado demasiado llevando futbolistas que no están bien físicamente? No lo creo, porque esos futbolistas que no están bien físicamente son Lamine Yamal, Nico Williams, ¿no? No sé si hay alguno Bueno, más. Lamine Yamal, Nico Williams, Miquel Merino y Víctor Muñoz. Ya, cierto. Entiendo el caso, y te lo digo de corazón, entiendo que los haya llevado, ¿eh? Al final son jugadores diferenciales, son jugadores que se espera que con el paso de las semanas, no sé si recuperar el 100% de su potencial, pero que recuperen el ritmo de competición
Y como tú lo decías, aun notándose muy tiesos, a Lamine Yamal le noté que avivó el partido, que lo creo de veras. Entonces sí, entiendo que los haya llevado, yo también los hubiera llevado. Y ahora, en este contexto en el que has empatado contra Cabo Verde y te quedan 2 partidos, Arabia Saudí y Uruguay, tienes que forzar, tío, porque es que te juegas todo. Es verdad que vale que en este mundial es muy fácil pasar, pero tú eres España, no te puedes permitir pasar como tercera, porque quemamos el país, más que nada, ¿eh? Sí, Entonces, no. entonces Es sí, creo inadmisible que va a eso. haber que forzarlos y creo que va a ser vital para España ese juego por banda, ¿eh? Y sobre Sí, todo con Arabia Saudí, que va a ser una selección que no va a ser como Cabo Verde, ¿eh? Arabia Saudí es muy alegre. sí, Arabia Y ahí va a Saudí, haber a ver, espacio. va a haber contexto de partido, que es lo normal, que se cierre en ciertos momentos, es lo normal, pero sí va a intentar contragolpear, que es una cosa que no hizo Cabo Verde el otro día. Aún así, Arabia Saudí le sacó un empate a Uruguay, que Uruguay Me decía más, ¿eh? mereció más, pero tampoco me pareció una selección excesivamente temible bajo mi punto de vista. Aún así, Arabia Saudí ya le sacó en el pasado mundial una victoria a Argentina, le ha sacado un empate a Uruguay. Es una selección que tiene herramientas, que es peligrosa, que el nivel medio del equipo ha mejorado mucho desde la entrada de grandes estrellas a su liga. Se nota una barbaridad, la verdad. Sí, sí, sí. Y que puede plantear problemas a una España que yo creo que necesita dar un golpe sobre la mesa en el partido de este domingo a las 6 de la tarde. Para ese golpe sobre la mesa, Lucas, ¿tú cuántos cambios crees que va a introducir Luis de la Fuente en el 11 titular frente a Arabia Saudí este domingo? Bueno, para empezar, yo te voy a decir, no creo que sea un golpe sobre la mesa porque al final eres España y es la favorita del grupo. Lo que tienes que hacer Sí, es pero yo me demostrar refiero el más nivel que se a espera no de ti. ganar, sino Claro, claro. ganar y ganar bien. Bueno, pues cambios, si te digo la verdad, espero cambios en las bandas, solamente los dos extremos. Imagino que el 11 base sea el 11 que se va a utilizar. No creo que haya cambios en la defensa, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella. En el centro del campo tampoco creo que haya cambios, a no ser que intente integrar a Mikel Merino de alguna manera. No, no lo sé. El cambio sería, yo creo, Fabián por Miquel Merino. Fabián no Claro, estuvo claro, bien eso, el eso, otro Fabián. día. O incluso sacrificar la figura de 9 poniendo a Merino de media punta. No sé cómo lo va a hacer, pero el único cambio que veo posible ahí en el centro del campo es si quiere meter sí o sí a Mikel Merino. Y donde sí que veo cambio seguro es Gaby Ferran por Nico y por Lamine, por lo que mencioné antes, porque es verdad que están tiesos, que no están al 100% de su ritmo de juego, pero es que ahora mismo te estás jugando la vida. Claro, con Lamine tenemos la duda de si va a partir como titular o va a entrar en la segunda parte. Él mismo ha dicho que no está para jugar un partido entero. Esta misma mañana en las declaraciones que ha dado Lamine Yamal. La duda que dejó Luis de la Fuente caer en rueda de prensa es si Lamine va a ser titular o va a ser un futbolista que entre desde la segunda parte, que tendrán que verlo. En este sentido, yo creo que Jeremy Pino, incluso Baena, podrían tener opciones de tener minutos frente a Arabia Saudí y creo que los deben de tener, porque por ejemplo a Baena, si lo has llevado es para esto. Si lo has llevado es para este tipo de contextos del partido, pese a ser un futbolista que a mí personalmente no me agrada demasiado y su temporada no ha sido buena en el Atleti. Pero es que creo que necesitas este perfil de futbolistas para hacer algo más de daño, porque el otro día España, aparte de que no tuvo su día, porque está claro que no tuvo su día, se mostró inoperante. Aún así te digo una cosa, Viti, la sensación que me da es que Luis de la Fuente confía mucho en sus cercanos, ¿no? Tiene un grupo de jugadores que confía mucho. Y en ese grupo de jugadores está Ferran. Así que no te extrañe que desplace de banda a Ferran o le intenta integrar de alguna manera antes incluso de plantearse el poner a Jeremy Pino en el 11. A mí es que Ferran en banda me parece que resta más de lo que suma, ¿eh? Bueno, a mí me gusta más en punta. Yo he de reconocer que yo he defendido mucho a Ferran cuando juega de punta. Pero es verdad que creo que le cuesta arrancar de esta posición de banda. Pero la sensación que me da en los planteamientos de Luis de la Fuente, en sus declaraciones, es en que Ferran para él es una pieza de confianza. A mí tampoco me sorprendería poder ver o a Ferran o a Mikel Oyarzabal, uno de los dos, empezar desde el banquillo, como ya pasaba en la Eurocopa, que ahora Oyarzabal lo tenemos como un referente por ese idilio con el gol que tiene con la selección, pero Mikel Oyarzabal durante la Eurocopa partía desde el banquillo porque Mikel Merino en muchas ocasiones hacía esas veces de delantero centro o jugaba a Morata, que también. Sí, sí, sí. Entonces, no me sorprendería ver a uno de los dos caer del 11 para que entrase un futbolista de banda, ya sea Jeremy Pino, ya sea Baena, ya sea Dani Olmo, incluso desde la banda, y que pudiese esperar en el banquillo su oportunidad en la segunda parte. Yo creo que Ferran Torres sería en
la decisión entre esos dos futbolistas. Seguro, sí, seguramente. De todos modos, ¿qué esperas, para terminar un poco este bloque de la selección española, qué esperas ver de España y ver de Arabia Saudí este domingo a las 6 de la tarde? Bueno, de España lo que espero es una selección con ganas y con no con nervios ni precipitada ni necesitada, pero sí una selección que quiera marcar el ritmo del partido y que quiera llevar la voz cantante. De Arabia Saudí lo que espero es una selección que obviamente va a haber tramos de partido, va a haber tramos en los que España va a embotellar a Arabia Saudí porque es lo lógico, lo que pase, pero me da mucho miedo los dos centrocampistas que tiene Arabia Saudí, Al-Khaibari y Cano. Cano es un jugador que me lleva encantando mucho tiempo y Al-Khaibari me encantó este partido contra Uruguay. Esos dos pivotes son muy físicos, no nos van a dejar ganar duelos, las segundas jugadas van a ser muy duras de ganar contra ellos y espero, la verdad, un partido bastante más disputado de lo que la gente piensa contra Arabia Saudí. Bueno, ya pensábamos que no iba a ser disputado contra Cabo Verde y nos llevamos una sorpresa no demasiado grata, la verdad. No, pues mira, yo me quedaría con el central Al-Amari, Al-Dawsari, que lo conocemos todos por el golazo que le metió a Argentina, Sí, y como ya te dije, con los dos pivotes, no nos lo van a poner nada fácil. Pues bueno, eso es lo que tenemos un poco que comentar del partido previo de la selección española y de lo que veremos este domingo. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que está siendo este mundial. Un mundial que podríamos denominar como el mundial de los parones. Porque aunque la experiencia personal de este mundial yo me lo estoy pasando muy bien. Yo, increíble. Me lo estoy pasando muy bien. Es verdad que algún que otro partido, aparte de por el horario, que también se está haciendo durillo por estas parones publicitarios más que pausas de hidratación. Mira, te voy a dar un dato. Ayer el Canadá-Qatar se jugó en Toronto. Ayer el clima de Toronto daba una máxima de 18 grados, incluso hubo un poco de lluvia. Pues se detuvo 3 minutos de juego por pausa de hidratación. Dime tú si es una pausa para hidratación que favorezca el rendimiento de los jugadores o es una pausa publicitaria. Es una pausa publicitaria total, ya no solo por ese dato que nos acabas de dar, que también, sino porque España, mismamente, el partido entre España y Cabo Verde se juega en el Atlanta Stadium, Mercedes-Benz Arena, ¿vale? Que también lo de cambiar el nombre a los estadios es otro tema que, en fin. Un estadio que está cerrado, climatizado y que es mega premium. Dentro de todos los estadios que hay, probablemente sea de lo más premium de este mundial. Con la temperatura controlada, la humedad controlada, innecesaria totalmente la pausa de hidratación, pero se hace por un motivo publicitario que podría estar dando a las televisiones estadounidenses, en este caso Televisa y Fox Sports, que son las que están transmitiendo el mundial en los Estados Unidos, más de 800 millones de euros extra en publicidades. A ver, ya cuando se llevó el Mundial a Estados Unidos en el 94, fue el primer Mundial que se celebraba en un país sin tradición futbolística. Y fue la primera vez que se eligió una sede por intereses meramente comerciales. Y este Mundial, pues bueno, este Mundial y los Mundiales que han precedido, porque Rusia 2018, Qatar 22, ahora mismo hay una tendencia a que las sedes de los Mundiales sean por intereses estrictamente comerciales. Y la cultura estadounidense del show y del espectáculo y del business nos lleva a esto, ¿no? A que un déficit de atención terrible de los Yankees hace que los deportes se tengan que fragmentar en 4 partes. Lo tenemos el baloncesto, el hockey, todos estos deportes, fútbol americano. Entonces, yo creo que necesitan, para concentrarse en el juego o para ir a por más cerveza, que haya unas cheerleaders cada 15 minutos en el campo. Sí, porque la verdad es que, pues lo que tú decías, se está dividiendo los partidos en 4 cuartos y esto también está afectando al juego. Por ejemplo, en el partido de España podemos ver un ejemplo claro, porque la selección española mejora mucho en el segundo tramo, en lo que sería el segundo cuarto, el segundo tramo de la primera parte, con respecto a un inicio bastante terrible, que es cuando más problemas genera. También se pudo ver en el partido entre Holanda y Japón, algo de lo que se quejó abiertamente Virgil van Dijk al final del partido, como esa pausa de hidratación en la segunda parte, pues
los japoneses reciben una serie de instrucciones, una motivación extra, o llamémoslo como queráis, y consiguen levantar el resultado frente a Países Bajos. Yo lo noté mucho, fíjate en cuál, en el Irak-Noruega. Me pareció que, por así decir, el comienzo del... Bueno, cuando parte la segunda parte, se parte Irak. Le cortan el ritmo total a Irak. No sé si viste ese partido. Sí. Pues me dio la sensación de que le sacó del partido la segunda pausa, macho. Una selección noruega que a mí me pareció en ese partido, por apuntarlo, un poco excesivamente Haaland dependiente, ¿eh? Esperaba Muy más. física, a mí me gustó mucho, son muy físicos, muy peleones. esperaba- Me sorprendió para bien Irak, como yo digo, creo que si no les llega a cortar el ritmo hubiese sido más disputado el partido, pero me gustó Noruega, es verdad lo que tú dices, que es muy Haaland dependiente, pero cómo está trabajada la presión y esas segundas jugadas me gustó mucho. Quiero verlo frente a un rival más, una entidad un poco mayor. Por seguir un poco el hilo de lo que estabas comentando, selecciones como Irak, Curazao, Cabo Verde. Quizás Curazao no es el ejemplo mejor de lo que voy a decir, pero también lo intentó. Y de hecho, una de las grandes perjudicadas de esa pausa de hidratación, bajo mi punto de vista, fue Curazao, que en la primera parte le rompió absolutamente el hype con el que venía tras el gol. Muy buen nivel de las selecciones menos competitivas, menos conocidas dentro de este mundial, bajo mi punto de vista. Había mucha gente que presagiaba, decía que iba a ser un mundial muy dispar, muy desigual, ¿no? En tema de nivel. Porque, claro, del pasar de este cupo de 38 42 equipos es, ¿no? 42, sí, 42. Eso de 38 36 42. a 42. Claro, la gente pensaba que, como iban a entrar estas selecciones de tercero o cuarto peldaño en el escalón competitivo, que iba a ser más desigual, y para nada. La verdad que están jugando sus cartas. También el tema de de 36 a 48. De 36 a 48. Eso, 36 a 48. También el tema de los nacionalizados influye mucho, no nos vamos a engañar, pero se está viendo un mundial muy, muy competitivo y quitando la goleada de Alemania y Curazao, está viendo pocas goleadas. Decías que el tema de los nacionalizados influye mucho, cosa en la que estoy de acuerdo, pero también voy a decir una cosa. Este mundial me ha volcado la opinión, me ha hecho decidir que favorece el tema de los nacionalizados. Sí, creo que hace por ejemplo, República Democrática del Congo. República Democrática del Congo hace un par de años hizo una campaña brutal donde nacionalizó a Aaron Wan-Bissaka, donde nacionalizó a varios futbolistas y ha conseguido tener una selección muy competitiva. Con Dogbia, por ejemplo, también, que ya no está. Pero creo que la base fundamental es esos jugadores. Por ejemplo, la diferencia... Mira, te voy a poner dos casos que marcan la diferencia una barbaridad. Sudáfrica. Es la selección que no tiene nacionalizados de este tipo. Sudáfrica es la africana con menos nivel, bajo mi punto de vista, por mucho. Aún tras el empate de ayer, que tiene muchísimo mérito. Pero Sudáfrica en el partido inaugural contra el México dio miedo al pánico, ¿eh? Sí, a ver, a nivel deportivo seguramente el tema de los nacionalizados los ayuda. Bueno, más que nada porque si no Curazao no podría competir, ¿no? Por ejemplo. Así, claro. Pero, a ver, al final es un reflejo del mundo, ¿vale? Tal cual, es que la sociedad es esto. El mundo se está globalizando y al final es lo que hay, ¿no? Que un sueco con padre tunecino mete un gol a Túnez y no lo celebra. Que eso lo hemos visto en clubes y en selecciones, y es la primera vez que lo vi. Pero no lo sé, creo que quita cierto romanticismo, ¿eh? Puede quitar romanticismo, pero también creo que resultados como el de... Bueno, Cabo Verde también es un ejemplo de esto. Como el de Cabo Verde no lo podríamos ver. Como lo de Marruecos, que es una selección muy competitiva. Una selección tan competitiva como Marruecos sería imposible. Sería imposible, es la realidad. Sí, es muy difícil sacar una generación marroquí pura. Sí. 100% marroquí, vamos a decir. Sí, es la realidad. Nacida y crecida y formada allí, es totalmente cierto. Entonces, bueno, me está gustando eso, la verdad. Me está gustando ese aspecto. Al final lo que te dije es un reflejo del mundo. Sí, totalmente. Hablabas de Túnez y es que Túnez ha protagonizado una de las anécdotas más virales, por así decirlo, de lo que llevamos de Mundial. Y es que tú, que eres el experto de cabecera en historia, yo no sé si recuerdas algún entrenador cesado dentro del Mundial, porque tenemos el caso de Julen Lopetegui, que justo antes del Mundial fue cesado como entrenador de la selección española por Luis Rubiales. Pero ya dentro del Mundial,
La verdad Pues es que yo no no sé. lo recuerdo, no lo sé, si alguien lo sabe que lo deje en comentarios, a mí me encantan estas fricadas, pero yo no lo recuerdo jamás. O sea, es una calentada del presidente de la Federación Tunecina muy, muy grande, ¿eh? Además hubo bastantes problemas. Bueno, para poner en contexto un poco a la gente, Lamouchi era el entrenador de Túnez, pierde el primer partido por 5-1 frente a Suecia. Una Suecia que, bueno, no es una mala selección, pero tampoco es la quinta maravilla del mundo, ¿vale? No, No, no. no lo es. Y decide echar automáticamente al entrenador. Y hay una especie de casting, por lo que comenta la prensa tunecina, el presidente de la federación quería poner a un cómplice, digamos, a una persona de confianza. Los jugadores se muestran totalmente en contra y no quieren a nadie que tenga que ver con la federación, bueno, pues por distintas problemáticas y por distintas, bueno, pues desavenencias o tratos de favor con determinados futbolistas. En esto aparece un histórico ya de entrenador de selecciones Africanas y africanas, en Medio Oriente. también de selecciones femeninas, porque es el ex entrenador de la selección femenina francesa y el hombre que consiguió aquella histórica victoria de Arabia Saudí frente a Argentina, Hervé Renard, el francés. Me encanta, es que carisma puro, ¿eh? Como tú lo has dicho, es un mítico de las selecciones africanas y de Medio Oriente. Y es verdad que le han dado muy poco margen de trabajo, porque, bueno, apenas 5 días para conocer a la plantilla y presentar y planear el estilo de juego que quiera ahora mismo imprimir Túnez. Pero estoy seguro que es que tiene ese aura, tiene ese carisma a nivel de selecciones que todo lo que toca lo transforma en competitivo. Entonces tengo muchas ganas de ver a Túnez, a pesar de estos pocos días que han tenido para adaptarse al nuevo entrenador, a Hervé Renard. A ver, la situación es complicada. Túnez tampoco es una selección que cuente con un nivelazo, la verdad. No, pero tiene jugadores, ¿eh? Sí, tiene jugadores en el primer Lo nivel, puedes otro día en la muchos en plantilla y sí Alemania, por ejemplo. Sí, 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 mucha Bundesliga, eso es. Sí, pero bueno, veremos a ver lo que hace Hervé Renard, que lo primero que hizo, eso ya lo sabemos, es llegar y pegar una charla rajando a todos los futbolistas, metiéndoles miedo de la situación en el país con respecto a la opinión pública sobre ellos y pues tratando de motivar por la vía del pánico prácticamente Es el muy bueno de suyo, Hervé es muy Renard. suyo. Sí, histórico No, ahí, me el bueno acuerdo de Hervé. cuando entrenaba a Arabia Saudí en el Mundial de Qatar, llevaba sus ruedas de prensa, sus declaraciones bueno, en general ya buscas fotos suyas y creo que todavía no le he visto sonreír a Ferrer. Antes de empezar a grabar, me comentabas que querías hablar un poquito de México, que ganó ayer a Corea del Sur. Me está sorprendiendo para bien la selección mexicana. Mm, Y también quiero comentar la anécdota del partido, de la previa del partido de Corea del Sur, donde avistaron un dron espiando es verdad. a la selección coreana. No se sabe muy bien qué resolución ha habido, si va a haber algún tipo de medida o qué es lo que ha pasado. Pero bueno, el resultado fue que México consiguió vencer, tras un tragadón, bajo mi punto de vista, del Sí. portero de Corea del Sur ayer, en la segunda jornada del Mundial. Pues sí, quería hablar de México, Viti, porque yo he sido muy escéptico con México. A mí no Yo también, me. yo también. Yo creo encima, además, que lo peor, el mayor problema que tienen los mexicanos son ellos mismos, los propios mexicanos. Sí. Creo que no dimensionan dónde está México en el panorama futbolístico. Pero me están sorprendiendo para bien. Me está encantando cómo construye desde atrás con una línea de tres, juega con carrileros muy abiertos. O sea, me está gustando futbolísticamente México y encima creo que tienen, como tú mencionabas, ayer ganaron con una cantada de Corea, del portero coreano. Y normalmente las cantadas, los errores, las carambolas ocurren en contra de México, no a favor de México. Parece que este año tienen esa suerte encima. Así que tengo muchas ganas de verles, ¿eh? Y me están gustando, me parece un equipo muy divertido, aunque el partido de ayer es verdad, fue un poco ladrillo, ¿eh? Si no lo habéis visto, recomiendo no veroslo, yo lo vi en el autobús de camino aquí, pero me gusta, me parece un equipo trabajado, como ya dije, me encanta cómo plantea el Vasco Aguirre el trabajo de los carrileros y ojo no superen su quinto partido, ¿eh? Veremos a ver si superan ese quinto partido. Este año tienen uno más, tienen una oportunidad más, una barrera más que superar. Me ha gustado mucho Brian Gutiérrez, por ejemplo, la verdad. Sí, No le tenía muy visto y me ha gustado bastante en el centro del campo el futbolista mexicano barra estadounidense, porque se formó en las categorías inferiores de la selección estadounidense, jugaba con ellos.
finalmente decidió jugar con México. Otro nacionalizado, Quiñones, está siendo absolutamente clave. Ya ves, sí, Quiñones muy bien. Alvarado, el otro extremo, está jugando muy bien Sí. también. Y Álvaro Fidalgo también naturalizado y también Otro, siendo muy bien. bastante importante. Gallardo, el carrilero izquierdo, Sí. muy bien también. No, en general, bien la selección mexicana. Me Una sorpresa, decepcionó en el primer partido el no querer más. Me dio la sensación de que podían haber hecho mucho más daño a una Sí. Sudáfrica con 2 menos y con un nivel bastante bajo mi punto de vista, en el partido inaugural. Ayer consiguieron sacar adelante un partido en el que el nivel era parejo, bajo mi punto de vista. Sí, y encima del partido fue parejo. Sí, Es verdad que y tal vez pudo merecer igual hasta un poco más Corea, tuvo más posesión de balón, tuvo más goles esperados, pero al final es lo que digo, una cosa que nunca ha tenido México, que es fortuna, porque siempre las carambolas les perjudicaban a ellos, sí. pues parece que este partido la moneda cayó cara. Y si, bueno, pues si tienes también, aparte de un buen planteamiento, un buen trabajo del Vasco Aguirre, tienes de parte de fortuna, pues chapó por México. Maravilloso, no hay ningún tipo de duda que maravilloso. Dicho esto, vamos a ir encaminándonos un poquito hacia el final de este primer podcast, hablando pues de una noticia triste que fue la que vimos ayer en el partido entre Qatar y Canadá, la lesión gravísima de Manu Koné frente a una Qatar que en el primer partido sorprendió para bien y que ayer ya pues se le vieron desconexiones. Es cierto que tras la lesión el partido fue... Bueno. Sí, sufre 2 expulsiones encima Qatar. Sí, la de Jomán y la de Madibo, 2 ex de la Cultural, Sí, por es cierto. verdad. Bueno, Jomán todavía es de la Cultural, pero bueno, se marchará al finalizar esta campaña, ahora en unos días. A La ver, lesión muy grave de Manu Koné, pero yo quería comentarte y que habláramos de lo que pasó al final del partido. Con la calentada de Julen Lopetegui, sí. se dice que motivada, porque le pareció muy mal que la selección canadiense siguiese atacando hasta el último minuto, siguiese yendo a hacer daño a una Qatar con 2 futbolistas menos y con pues un golpe moral y con una situación, digamos, esto que se habla mucho en el fútbol base de no hacer daño. Pero en el fútbol profesional yo creo que esos cuentos ya no valen tanto. Bueno, pidió piedad de Julen Lopetegui a un compañero de profesión. No lo sé, no sé qué decirte. Es que no es un 6-0 normal. Es un 6-0 en el que ya hubo tensión porque cuando hubo aquella terrible lesión hubo una especie de tangana. Varios compañeros canadienses le recriminaban al jugador catarí que había empleado una fuerza excesiva. Estaba el partido tenso. Qatar estaba totalmente desconectado del encuentro. Y pues Julen Lopetegui seguramente no estaría contento con lo sucedido, no estaba contento con lo que estaba haciendo Canadá, que era hacer sangre. Si antes decíamos que México no hizo sangre en el primer partido, aquí Canadá se quedó a gusto, vamos, y pidió eso, pidió piedad. Me recordó a cuando Casillas pidió al árbitro italiano que parase el partido. Totalmente. La verdad es que sí, fue un partido además raro, no acabó de salir nada porque desde el principio se perdió ya ese partido por parte de los catarís y fue una situación un poco compleja. A ver, también te voy a decir una cosa, Viti, que es que Qatar es verdad que rasca un empate contra Suiza, pero no demuestra nada el partido contra Suiza. Demuestra pelea, demuestra resiliencia, sí, aguantar. resiliencia. Pero tú miras la altura, una cosa que a mí me gusta mucho mirar, que es la altura media de los equipos que han ocupado en el campo. Sí. Y la de ese partido es exagerado cómo tiene Suiza los centrales en el centro del campo, literal, y cómo Qatar están los 11 colgados del larguero, están los 11 en el área, macho. La altura media. Y es una barbaridad, eso no puede hablar bien, obviamente, de un equipo. Totalmente. Hablabas antes de un equipo del que sí que hay que hablar bien, esa es la realidad, que es Marruecos. Sí. Partidazo frente a Brasil, probablemente el mejor de lo que llevamos del Mundial, probablemente junto con el Croacia-Inglaterra, que para mí también fue un muy buen partido. Y el Noruega-Irak, lo disfruté muchísimo. No sé si era porque no me esperaba nada, pero lo disfruté mucho. Pero sí, vamos a hablar de Marruecos. Es un equipo muy trabajado. Hay que hablar del pivote, estoy buscando el nombre. Bouhaddi. Bouhaddi.
Es muy bueno. Qué sangre fría el tío, saliendo de las presiones, haciendo roletas y pisándola. Encima, no contra Haití, contra Brasil. Sí. Marruecos tiene capacidad para ser una de las que llegue lejos, sin duda. De hecho, lo he hablado estos días, que imagínate que hay una sorpresa histórica en este mundial, ¿no? Que gana el mundial una selección que sería historia que la ganase. Pues estaría entre Noruega y Marruecos, Son dos selecciones muy, muy trabajadas, dos conjuntos muy sólidos. A ver, como selección que nunca ha ganado un mundial que podría ganarlo, no sería tan sorprendente. Hombre, es Portugal, pero Portugal no sería una sorpresa. Pero también te voy a decir una cosa, Portugal, muy mal inicio, Sí, no sé. Frío, me dejo muy frío. Es que no sé si te condiciona Cristiano. Es que he leído mucho que condicionó Cristiano el juego de Portugal. No lo sé. ¿Sabes quién creo que condiciona el juego de Portugal? ¿Y qué? Roberto Martínez. No, hombre, pero a Roberto no lo puedes criticar. Sí, a Roberto le puedo criticar. Se cargó la mejor selección de la historia que tuvo Bélgica y está camino de cargarse la mejor generación portuguesa de la historia. La mejor generación belga de la historia lo cagaron los propios belgas, que uno le quitaba la novia a otro, después nos hablaban en el vestuario, otro salía No sé de lo que me hablas. Bueno, esa generación se destruyó ella sola, no fue Roberto Martínez. Y Portugal, pues que no sé, es que encajar las piezas de Portugal es muy difícil. Yo creo que no es tan difícil, honestamente. Es verdad que tienes que tomar decisiones y tienes que dejarte a uno bueno afuera. Sí. ¿Vale? Es que es la verdad, porque si no se te cae Bernardo Silva, se te cae Bruno Fernández, si no se te cae Cristiano, si no se te cae... Tienes que buscar el equilibrio de alguna manera. Te pasa un poco por lo que le pasa al Madrid o lo que le pasa a Francia, que ahora hablaremos un poco de Francia también, que es una de las grandes favoritas. Pero es que ese es el problema para mí de Portugal, que tienes que tomar decisiones y a mí me da la sensación de que Roberto Martínez está queriendo tener contentos a todos y eso a veces no es posible. A ver, Roberto Martínez está poniendo los mejores como puede. Es la sensación que me da. Obviamente, Cristiano es que lo tienes que utilizar, porque te puede desatascar un partido. Ahora bien, si a ese trabajo sin balón, si cuando necesitas, ¿qué te digo? La presión, ya dije antes, luchar las segundas jugadas, luchar duelos. Si ahí no te ayudas, si ahí juegas con un jugador menos, es que eso significa que te está condicionando, Cristiano. Claro, es que te está condicionando. No, la realidad es que te está condicionando, pero también creo que en otras selecciones Mbappé condiciona, Leo Messi condiciona. Sí, pero... Y no lo está sabiendo compensar. ¿Pero tú crees que Mbappé y Messi condicionan tanto como Mbappé condiciona muchísimo. ¿Quién? ¿Cómo? Mbappé condiciona muchísimo. Lo que pasa que tiene al lado... Para empezar, tiene un sistema de juego en Francia que lo lleva todo al golpe. Entonces... Contra selecciones no muy buenas, como fue el primer partido, va a ganar. Siempre va a ganar. Y más con un Olise, que hablaremos ahora un poco de él, que está en otra galaxia, bajo mi punto de vista. Messi, pues ha demostrado que no corriendo porque no corre, da igual. Pero aparte de que condicione o dejen de condicionar a esos jugadores, me parece que están... a un nivel superior que Cristiano. O sea, creo que puede ser, no digo yo que no. Son más diferenciales Messi y Mbappé de lo que es Cristiano. Claro, o sea, aquí ya está, Lucas, el ver si te compensa. Claro, eso es. Claro, o sea, porque creo que condicionar a nivel sistema de juego para un entrenador que tiene que compensarlo dentro del terreno de juego, condicionan todos lo mismo, porque lo que dejan de hacer es defender. Entonces, si tú lo que quieres es un equipo coral, no puedes jugar con Cristiano Ronaldo. Porque sabes que es una pieza que se cae. Sí, total. Entonces, lo que tienes que plantear, si quieres a Cristiano Ronaldo, es un juego que le favorezca, lo primero, que es nutrir balones al área, porque en este momento lo único que puede tener Cristiano Ronaldo es gol, que eso creo que no lo ha perdido y creo que lo sigue teniendo. Pero tienes que saber que tienes que nutrir mucho más el centro del campo en fase defensiva y creativa. Sí, pero es que el centro del campo me parece inamovible, Viti, O sea, sé que el Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernández te puedes cargar el que es el mejor campo con balón del mundo. Ya. Entonces, ya, claro, pero por ejemplo, cuando a mí me parece que cuando incluyes ahí a Bernardo Silva... Claro, eso es a donde quería llegar yo. Unos extremos sacrificados. ¿Qué le pides a Bernardo Silva que se sacrifique en presión? Yo es que Bernardo Silva me lo... Si quiero quedarme con Cristiano...
juego con Conceição en vez de con Bernardo Silva. Eso es a donde voy, claro, eso es. E incluso con Leao por la izquierda, ¿eh? Me parece mucho más trabajador. Puede ser, pero Leao también... Me parece que Chiquiño Conceição es mucho menos... Necesita menos balón. O sea, Leao Sí. atrae demasiado a veces. Y a mí es un jugador que no me acaba de convencer Leao y veremos dónde acaba este mercado porque ya has anunciado que en el Milan no continúa. Sí, lo dijo el otro día. Sí. No creo que le haga mucha gracia al No. Milan lo que hizo el otro día. ¿no? No, pero lo dejó bastante claro, la verdad. Sí. Quería saber tu opinión también, que hablamos sobre Marruecos, pero no hablamos sobre Brasil. ¿Qué te pareció Brasil? No sé qué decirte. Hay una cosa que no entiendo, ¿vale? Voy a empezar por el cambio de Casemiro. Es verdad que estaba amonestado, pero cambias a Casemiro para meter a Fabinho, que son jugadores muy parecidos. Me parece un cambio que no te resolvía nada al contexto de partido. Todo lo contrario, incluso. Porque al final Casemiro venía de disputar 45 minutos y estaba en esa tensión de partido y quieras que no, cuando entras de banquillo, pues necesitas un tiempo para adaptarte. Pero en sí, me esperaba tal vez algo más. Me voy a mojar y creo que algo más. Creo que Vinicius, si no llegas por el gol, es un partido nefasto. No le salió nada. Es verdad, también en su favor hay que decir que no es difícil atacar a Marruecos. Me parece un pedazo de defensa, sobre todo los dos laterales son muy sólidos defensivamente. Pero muy preciso Vinicius, muy preciso. Paquetá tampoco me gustó del todo. Rafinha esperaba más protagonismo y más ganas de él. Lo vi está un poco mermado y escondido. Igor Thiago... Insulso. No me El partido de Igor Thiago es insulso. Se le ha criticado mucho en Brasil a Igor Thiago en favor de la introducción en esta próxima jornada de Hendrik. Eso, otra cosa donde quería llegar. No entiendo por qué no jugó Hendrik. Le está pasando lo mismo que en el Madrid, En el Madrid le pasaba esto a Hendrik. Ya, porque es el tercer delantero de Brasil. Resulta que lo hizo bien en el Olympique y después no juega en Brasil. No lo sé. A mí también me parece que, por ejemplo, a Paquetá se le piden cosas que no sabe hacer. Me parece también que esperaba bastante más de Gabriel y de Marquinhos. Creo que Gabriel pierde si no tiene a Saliba al lado. También sabes que creo que los laterales de Brasil son un problema. Sí, totalmente. Está un peldaño por debajo de la plantilla, sí. Me parece que bajan el nivel mucho. También el centro del campo, Casemiro, está tieso. Entra Fabinho, que también... Es un cambio, como dije antes, que no te resuelve nada. No te resuelve nada. El centro del campo es duro y te plantea pues un partido donde fue muy dominado durante los primeros minutos, durante ese primer cuarto, podríamos decir, pero que pues con destellos de calidad de futbolistas, que pues tiene muchos futbolistas con mucha calidad. Eso sí, también te voy a decir, si cuando vuelva Neymar pretendes meterlo, yo no sé dónde quieres meter a Neymar, Quiero suponer que por Paquetá o sacrificando a la figura del punta, poniendo a Rafinha de punta y a Neymar de media punta. Sí, a ver, Neymar ha dejado claro a Ancelotti que va a jugar por dentro. Obviamente por dentro significa ser media punta, no más atrás no va a estar Neymar. Y delantero centro no tiene ningún sentido. Entonces, lo que pasa que, por ejemplo, Neymar es otro tío que te va a condicionar, porque las ayudas defensivas de Neymar no van a existir. No, pero hombre, con el sacrificio de Rafinha es un jugador muy sacrificado. El que sea compañero de Rafinha supongo que hará ese trabajo de la presión. Me parece que Brasil sí que tiene claves que no tiene Portugal para suplir ese jugador que te condiciona. Puede ser. Y para finalizar, vamos a hablar sobre la última selección, que yo creo que a día de hoy es la... Bueno, vamos a hablar de las dos grandes favoritas, porque no hemos tocado a Argentina tampoco demasiado, hemos hablado un poquito por encima de Messi, y parece Argentina y Francia quizás han sido las dos favoritas que han demostrado pues un poco el papel con el que venían. ¿Por cuál quieres hablar primero? Venga, empiezo con Francia, va. Venga. Empiezo con Francia, que me pareció una selección muy física, me pareció una selección que se la juega todo a que haya un partido... Bueno, se la juega todo a que el partido esté planteado con espacio a la espalda del rival, ¿vale? En un partido en el que haya un rival que juegue en un bloque más bajo, en el que se encierre, no lo sé cómo va a pasar Francia. Bueno, sí lo sé. Si Olís tiene el día
inspirado, seguramente termine encontrando algún hueco donde filtrar algún balón. Metió el pase del gol, es una barbaridad. El pase del gol y el desmarque de Mbappé son Y muy el, buenos. y el pase que hace antes que Mbappé no logra llegar, que es la Mm. mítica que Makelele en la Sí, retransmisión sí, de sí. Dazón, dice, "Hola, lata", es un pase. La verdad que sí, espectacular. Yo no lo tenía tan ojeado a Olis y es que vamos. Es un Me pase. pareció junto a que Harry Kane, Olis ha sido el jugador que más me ha sorprendido en este mundial. Sí, Fueron porque dos jugadores. Inglaterra también, Harry Kane, todocampista. Es que yo se lo estaba diciendo a Lucho, estoy acojonado que no lo sabía, porque yo no sigo la Bundesliga, yo no sabía que Harry Kane se mete entre centrales para sacar el balón y termina él la jugada rematándola. Es acojonante. Una barbaridad el nivel de Harry Kane, y voy a decirlo, me parece uno de los jugadores más infravalorados que yo he visto. No, si son así todos sus partidos, es que es el mejor del mundo. Se lo dije a Lucho. Digo, yo no he visto a Harry Kane, pero si son así todos, es el mejor del mundo. Es una burrada lo de Harry Kane, ¿eh? Que eso lo hacía Di Stéfano, lo de sacarle del balón y terminar la jugada. La verdad que es una locura. Y Olis también, como no lo seguía, tenía esa percepción de que era un jugador mucho más físico, más potente, explosivo, ¿no? ¿Y qué va? Es un tío que con balón tiene una precisión y una calidad increíbles. No, es un futbolista descomunal, ¿eh? Descomunal. Paga mucho el Bayern para sacarlo del Crystal Palace en un movimiento que sorprendió mucho porque pues, la gente se esperaba que quedase en Premier. El máximo peleaban por el Manchester United y Arsenal, menos que mal que no se fue al United, porque creo que su evolución no hubiera sido la misma, honestamente. Seguramente. Pero creo que eligió muy bien yéndose al Bayern, donde es capitán general, donde tiene libertad, donde está muy bien rodeado también, las cosas como son. Y ahora en Francia, es que Francia de medio campo para arriba, obviando el medio campo, porque sigue Rabiot, me moriré y seguirá Rabiot. Es una Pero barbaridad. bien. A mí Rabiot me gustó, ¿eh? A mí es que le tengo un asco. No puedo con él. A mí me gustó Rabiot, me No parece puedo que con él, hizo buen partido. No puedo con él, pero bueno, seguirá ahí. Y para terminar, Argentina. A ver, Argentina. No lo sé si este es buen partido para evaluar a Argentina, para diagnosticar a Argentina. Porque es que es buen partido para diagnosticar a Messi, pero no sé si a Argentina. Ya, a ver, he de decir una cosa. No voy a poner en duda que Messi es un jugador espectacular y que está bien. Demostró que está bien. Ahora, las dos tragadas de Lucas Zidane son... Sí, muy mal Lucas Zidane, muy mal. Creo, se habla de que igual con eso ha perdido la portería en Argelia, ¿eh? Sí. Sí, habla posible cambio de cara a la segunda jornada en la portería. La verdad es que yo no sé si la máscara esa que llevaba le dificultaba de alguna manera o algo, pero el primero me da la sensación de que mide muy mal y en el segundo deja ahí un rebote, que eso es el ABC de un portero. Sí, totalmente. Pero aún así, independientemente, Messi se vio muy participativo. Sí. El mapa de calor de Messi es brutal. Pases, ha tenido una precisión de pases acertados también brutal. Balones, tan solo ha tenido un toque fallido en todo el partido. O sea, independientemente de las dos asistencias de Lucas Zidane, Messi hizo un auténtico partidazo y se carrileó a Argentina. Entonces, pues me gustaría ver, fíjate, un partido de Argentina tal vez un poco más apretado y un poco más disputado. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que de inicio jugase Lautaro en vez de Julián. No sé qué opinas tú. Se habla de que puede ser por unas posibles molestias de Julián, ¿eh? No sabía. Lo normal es que Lautaro sea el suplente de Julián, más en una selección argentina donde ha sido muy criticado desde hace bastante tiempo Lautaro Martínez. Nico Paz debutó en un mundial por Messi encima. Sí, yo creo que es un futbolista que durante el mundial, un mundial largo, el más largo de la historia que vamos a vivir, va a ser importante y van a ser importantes este perfil de futbolistas en las selecciones, pues que presumiblemente deberían llegar a esas semifinales, cuartos, semifinales y demás. Con esto, si te parece, Lucas, pues vamos a dejarlo por aquí, diciendo que podéis seguir todo el mundial en DAZN, ya lo sabéis que tenéis el link en la bio. Que muchísima suerte a todos en el Big Wenger que estamos teniendo en la barra, que bueno, ¿Cuántos puntos hiciste? No muchos, Yo tampoco mucho, estaba mirándolo ahora, a ver. No demasiados, pero bueno, lo intentaremos de cara a la segunda jornada. Y nada, deciros que si os gusta el formato, nos sigáis,
nos podéis proponer temáticas de las que hablar, porque además de la actualidad futbolística, en algunos capítulos hablaremos de otras cosas que rodeen al fútbol, estado del periodismo, reporteros, cómo es ese trabajo, traeremos algún invitado, y para ello lo que tenéis que hacer es estar suscritos a la Barra del Bar en YouTube, que no os cuesta nada, porque no os cuesta nada, chicos, Es un botón, hombre, es un botón. es un botón, es un botón. Y hypear los vídeos también, que hypear no los cuesta nada tampoco. Así que con esto cerramos este primer capítulo de lo que se va a llamar, Lucas, a ver qué te parece el nombre, El Bar del Pueblo. Bueno, está bien, ¿no? El Bar del Pueblo. Muy bueno. Así que nos vemos este lunes, quizás martes sea subido, no lo sé, en el segundo capítulo, donde estaremos este señor y yo, acompañados de Raúl y de una persona más que se estrenará en la Barra del Bar para ¿Quién va a hablar ser? de todo. Tú ya sabes quién es, Me lo puedo imaginar. al que le tienes miedo. No, me tiene el miedo a mí. Te tienes miedo a ti. Para hablar de todo lo que haya sucedido en el partido entre la selección española y Arabia Saudí este domingo a las 6 de la tarde. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.